Este es un Nissan 300ZX Twin Turbo de 1991 y es un icono automóvil deportivo japonés de los años 90. Hubo muchos coches deportivos geniales que salieron de Japón en los 90, pero este es uno de los mejores, con motor V6 biturbo, de suspensión ajustable, techos T removibles y muchas otras cosas interesantes. Muchos todavía consideran que este es el Nissan Z definitivo. Y hoy voy a revisar este 300ZX y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, y con eso vamos a los detalles y características del Nissan 300ZX Twin Turbo Z32. Empecemos con lo básico. El Nissan Z original salió en el 70. En los Estados Unidos era conocido principalmente como Datsun Z. Y el nombre oficial cambió para corresponder con los aumentos en el tamaño del motor, del 240Z, del 260, el 280, hasta 1983, cuando salió el 300 para representar un motor de 3 litros. En ese momento también lo cambiaron de solo Z a 300ZX, y se añadió la X para significar las mejoras en lujo y tecnología del nuevo modelo, comparado con coches anteriores. Te juro que esto es cierto. Esta versión, el modelo Z32, salió por el año 1990 y fue un avance significativo comparado con los Z anteriores. Eso significó saltos reales en tecnología, de estilo y equipamiento. Llegaremos a todo eso en un momento. Pero comencemos con el rendimiento. El Z32 300ZX se ofreció en una sorprendentemente amplia variedad de configuraciones y versiones. Había un modelo 2+2, con 4 asientos que tenía una distancia entre ejes más larga, o podías obtener un biplaza como este coche. También había un coupé hardtop, o podías obtener techos T como el que tiene este coche, e incluso salió un convertible completo más adelante. En cuanto a trenes motrices, también había opciones. El modelo base usaba un V6 de 3 litros naturalmente aspirado con 222 caballos, o podías subir al grande. Ese es la versión biturbo de ese tren motriz, 300 caballos, lo que lo hacía bastante potente en su época y entregaba un rendimiento serio. El coche naturalmente aspirado hacía el 0-100 en unos 7 segundos y medio, más o menos, pero el biturbo lo reducía al rango de 5 segundos bajos, lo cual era muy rápido a principios de los 90 y honestamente sigue siendo bastante rápido incluso hoy. En el exterior el diseño era, curvo y algo suave y hermoso, lo que en realidad fue un cambio significativo con respecto al Z anterior, que era conocido por ser angular, agresivo y más marcado. Este coche optó por un aspecto más suave, típico de los coches de los 90, pero de nuevo, un alejamiento del aspecto más fuerte y marcado. El aspecto más ochentero, honestamente, del Z anterior. Y como puedes imaginar, con un interesante y especial auto deportivo japonés, hay algunos detalles exteriores interesantes. Por supuesto, un detalle muy favorito entre muchas personas sobre este coche es que los faros fueron usados más tarde en el Lamborghini Diablo. El Diablo 6.0, el modelo de fin de línea, tomó prestados sus faros directamente del Nissan 300ZX Z32. Cuando miras los faros puedes ver que dicen Nissan en la parte superior. Lamborghini resolvió ese problema cubriendo la parte superior de los faros con una pequeña franja que simplemente cubría la pieza que decía Nissan, y luego usaron los faros del Z sin problemas en el Diablo. Otro detalle exterior interesante del coche, de atrás tienes un limpiaparabrisas trasero bastante grande, lo cual es algo bastante normal. En la parte de la ventana trasera tienes esto, la boquilla del lavador, que curiosamente sobresale en el centro superior del coche. Casi parece una de esas antenas de radio satelital que vinieron mucho después en coches, excepto que en lugar de para comunicaciones rocía agua en la ventana, una especie de aberración extraña en este aspecto exterior bastante limpio. Y hablando de la parte trasera del coche, otra cosa importante a mencionar ahí es el tratamiento de las luces traseras. Puedes ver de estas largas luces horizontales, las luces traseras, las direccionales y las luces de reversa en ambos lados. Esta sección de iluminación ampliada en 2 niveles.
Eso se ha convertido en un icono del modelo Z32 de este coche. Tanto que el nuevo Nissan Z realmente tomó esta señal de diseño como una característica retro, trayendo de vuelta un diseño de iluminación muy similar de este coche en la era moderna, lo cual fue un tributo bastante genial a uno de los grandes Z. Otro detalle exterior interesante, al menos en mi opinión, es que el tablero, en el lado del conductor, mirando hacia el parabrisas, dice Driver Airbag. Airbag del conductor. Es como si estuviera anunciando, dejando saber a la gente que este coche tiene airbag para el conductor. No sé por qué estaría mirando hacia afuera, a menos que intentaran presumir o mostrar a la gente qué tan genial era su airbag. Es algo extraño verlo impreso ahí. Más allá de esos pocos detalles, debo decir que el diseño general de este coche fue realmente un acierto. Creo que Nissan acertó mucho con el Z32. Era un coche hermoso, con un diseño limpio y simple. Algunos coches deportivos japoneses de esta época se excedieron un poco con tomas de aire y entradas. No fue en este coche. Aquí fue muy simple, muy limpio, muy hermoso y envejecido maravillosamente. Difícil de creer que este coche tenga 35 años. Pero tan simple y hermoso como era el exterior, las cosas se volvieron mucho más interesantes y peculiares por dentro. Y lo peculiar comienza incluso antes de entrar al coche, con las llaves. Puedes ver que hay 3 llaves separadas que vienen en 3 colores diferentes. Está la llave negra, que es la llave maestra, que puede hacer todo. Luego está la llave roja, que aparentemente es la llave de ballet. Esa puede abrir todo, excepto la guantera. Si has cerrado la guantera con la llave maestra, la llave de ballet no puede abrirla. La llave de ballet puede abrir el maletero, lo cual tiene sentido porque el maletero está conectado al coche, así que normalmente las llaves de ballet no pueden hacer eso, pero aquí sí. También hay una llave extra plateada, que supongo que es solo un repuesto de la maestra. Tengo que decir que las llaves en realidad se ven bastante geniales. No tienes entradas sin llave, pero tienes este diseño de llave agudo y emocionante que te da una pista de lo que está por venir. Cuando abres la puerta obtienes tu siguiente toque de peculiaridad e interés de muchas maneras. Por un lado, el cinturón de seguridad está completamente montado en la puerta. Prácticamente todos los demás coches lo montan en el pilar B. Es un punto rígido en el coche, pero no aquí. El cinturón se abre con la puerta, lo cual es interesante, y siempre me sorprende que eso pase regulaciones, pero de hecho, eso es lo que hicieron. También es interesante en la puerta que puedes ver que la ventilación de clima está montada aquí, y cuando abres la puerta puedes ver el conducto que realmente lleva el aire desde el sistema de control climático hasta la ventilación de la puerta. También notable en la puerta puedes ver que la manija de la puerta está montada aquí. Manija de puerta bastante estándar, excepto que está inclinada, algo angular, un poco desviada, lo cual te introduce algunos de los detalles del coche. Específicamente, lo más interesante que notas al entrar es que se centra todo en el conductor, y este interior está pensado como una cabina con todos los controles directamente al alcance del conductor. Si miras a la izquierda del volante, puedes ver algunos controles montados ahí, pero son bastante normales. Tienes tus faros, regulador de intensidad de medidores, luces antiniebla, pero al otro lado del volante, este panel contiene una cantidad sorprendente de cosas. Puedes ver en la parte inferior que tienes todos los controles de los limpiaparabrisas. Así que en lugar de un mando que sale de la columna del volante, está montado aquí saliendo del conjunto de instrumentos. Pero encima de eso, lo más sorprendente, tienes todo tu control climático montado justo aquí, y eso incluso significa que la pantalla de temperatura del control climático está montada aquí. Muy difícil de ver para el pasajero delantero, pero el conductor lo ve directamente en su línea de visión. Por supuesto, aquí también notarás el botón de control climático automático, las pequeñas flechas azul-rojo para cambiar la temperatura e incluso este pequeño botón de ventilador cambia la velocidad del ventilador. Lo presionas y sigues presionando y corresponde con la lectura de velocidad del ventilador en esta pequeña ventana de control climático que, de nuevo, básicamente solo es visible para el conductor. Sin controles de clima para el pasajero, solo el conductor tiene esas cosas. También me gusta cómo el botón de las luces de emergencia cuelga un poco en la parte superior de todo esto, como un añadido de último momento. Pero de nuevo, todo dentro de este tipo de centro de control tipo cabina para el conductor. Además de que el diseño de los controles es algo inusual y enfocado en el conductor, este interior también destaca porque se siente muy deportivo. Tienes esta inclinación pronunciada del tablero, mientras que muchos coches de los 90 tenían tableros muy verticales, prácticos
que llevaban los controles al alcance fácilmente. No querían arriesgarse. Este no es así. Es más emocionante, más inclinado, simplemente se siente más deportivo y más bajo gracias a este diseño del tablero. Otra cosa muy extraña sobre el diseño del tablero del coche es que la mitad inferior del tablero está acabada en tela, básicamente como la alfombra del suelo. Es un poco diferente a eso, pero cubre toda la mitad inferior del tablero, la mitad inferior del panel de la puerta, y eso no solo está en el lado del pasajero, incluso en el lado del conductor, el área inferior del tablero del conductor está acabada en una especie de material de tela tipo alfombra, en lugar del cuero o plástico habitual como prácticamente todos los demás coches, y es algo extraño. Pero bueno, ahora nos movemos al centro, la consola central aquí, donde hay algunos controles interesantes. En el medio puedes ver el control de los espejos eléctricos bastante normal, izquierda-derecha con el joystick. También hay un interruptor aquí para activar los espejos calefactables, lo cual habría sido una característica de lujo bastante avanzada para su época. Y de hecho, esta área también contiene otra característica muy avanzada, y sería la suspensión con ajuste de 2 modos. No muchos coches tenían suspensión ajustable a principios de los 90, pero estos coches deportivos japoneses realmente estaban a la vanguardia, experimentando con nueva tecnología. Y este coche tiene un modo deportivo y un modo touring para la suspensión, que se podía ajustar dependiendo del tipo de conducción que estuvieras realizando. Por supuesto, hoy en día damos por sentado que básicamente todos los coches tienen diferentes modos de conducción, modos de suspensión, pero en esta época eso era bastante innovador. Y también lo era la dirección en las 4 ruedas, otra característica que incluía este coche. Lo llamaron HICAS. Es un poco complicado técnicamente cómo funcionaba, y algunos detalles inusuales, pero básicamente a altas velocidades las ruedas traseras se movían junto con las delanteras para ayudar en cambio de carril rápidos o maniobras rápidas a alta velocidad, a bajas velocidades se movía en sentido opuesto para ayudar en maniobras lentas y disminuir el radio de giro del coche. Había algunas otras pequeñas diferencias y cambios con el sistema ICA, pero de nuevo era una característica bastante avanzada, dirección en las 4 ruedas para su época, otro logro tecnológico que los coches deportivos japoneses de esa era estaban agregando para mejorar el rendimiento. Y había otra característica bastante genial que tenía el coche, y eso serían los techos T. Varios detalles interesantes sobre los T-tops. Por un lado, en su estado cerrado, cerrados en su lugar, hay un panel negro que cubre el vidrio y los T-tops. Si quieres quitar el panel, giras estos pequeños diales, son 2 de ellos, luego puedes quitar del panel negro que cubre los T-tops y tienes como una exposición al techo de vidrio, como podrías tener en un techo solar en un coche. Piensa en eso como la cubierta del techo solar, pero por supuesto los T-tops también se pueden quitar completamente, lo cual era bastante genial y curiosamente se bloquean en su lugar con una llave. Es la llave normal del coche. La insertas en la cerradura, giras de cerrado a abierto y luego puedes desbloquear los T-tops con este interruptor. Después hay una manija que puedes usar para liberarlos y quitarlos del coche. Y todo el proceso es bastante simple una vez que los has desbloqueado. Es extraño, y en lugar de un cierre típico, realmente tenías que usar la llave, pero así fue como lo hicieron. Por supuesto, con el techo quitado, no es un convertible completo, pero aún así es una experiencia bastante genial. Y por supuesto la ventaja era que cuando tenías el techo de vuelta, tenías un techo rígido completo en lugar de un techo de lona que vibraría con cualquier cosa. Hay que decir que aunque ofrecían los T-tops, Nissan más tarde cedió a la demanda de los clientes y añadió un convertible. En esa época había muchos coches que se convertían en convertibles en el mercado de accesorios, e interesantemente el Nissan Z era uno de los coches más populares de esta generación y la anterior, así que Nissan pensó, ¿por qué dejar que las empresas de aftermarket ganen todo el dinero? Vamos a hacerlo nosotros mismos, y sacaron un 300ZX convertible completo similar al Mitsubishi 3000 GT VR4 Spider, excepto que en el Nissan era un techo de lona. Algo que me gusta, en el medio de los T-tops, puedes ver esta etiqueta de advertencia que te aconseja no pararte en el vehículo en movimiento, con los T-tops retirados, lo cual por supuesto Nissan sabía que podía suceder, pero igual tenían que decirte que no lo hicieras. También puedes ver aquí una característica bastante curiosa, las luces interiores. Hay 2, una para el conductor y otra para el pasajero, pero están montadas justo una al lado de la otra, como a 1 centímetro. Es algo
gracioso que tengan una para el conductor y otra para el pasajero, considerando que básicamente están en el mismo lugar, iluminando casi lo mismo. En este coche, detrás de los asientos delanteros, puedes ver que realmente no hay nada. Este tipo de material tipo alfombra del tablero continúa hacia atrás, como se termina, y luego hay una pequeña bandeja de almacenamiento, una especie de presión detrás de los asientos, donde podrías poner algunos objetos si quisieras. Eso es porque este es un coche biplaza. Pero mencioné antes que también había una versión 2+2. Tenía asientos traseros. También tenía una carrocería 9 pulgadas más larga y era 9 pulgadas más largo que el biplaza, y realmente cambiaba la apariencia del Z. En mi opinión, el biplaza siempre fue el coche más atractivo. Debo decir que felicito a Nissan por agregar la versión con asiento trasero para las personas que querían más practicidad y por no arruinar realmente el aspecto del coche tanto. Muchos coches de distancia entre ejes más larga realmente tienen ese efecto. No fue el caso aquí y realmente no se notaba tanto, pero en mi opinión el biplaza se ve mejor y según el mercado es más deseable. Obviamente más pequeño, más ágil, más divertido de conducir. Además del pequeño área de carga detrás de los asientos, también tenías un área de carga real. Abres la tapa trasera y puedes ver que hay un área de carga bastante grande aquí atrás, una cantidad decente de espacio para cosas. El suelo de carga es bastante alto porque tienes que pasar todas las luces y demás, pero una vez que estés dentro, el espacio de almacenamiento es bastante bueno. Otra cosa a notar sobre el área de carga es lo limpia y bonita que está. Bastante impresionante, esa cubierta de carga en perfecto estado. Las sujeciones, las correas, todo se ve muy bien aquí atrás porque este coche está en un estado impecable. Y como otro ejemplo de eso, nos movemos aquí a la consola central donde puedes ver un cassette de demostración original de Nissan que venía con este coche para mostrar la función del reproductor de cassette y un libro de postales original de Nissan que podías enviar a tus amigos para presumir que tenías un 300ZX. Obviamente ridículo, pero me encanta que exista y que esté aquí. Aún más impresionante es en la guantera. Puedes ver la funda original del manual del propietario, que incluso incluye la etiqueta colgante original del concesionario Nissan, que anunciaba que tu concesionario local Nissan proporcionaba el primer tanque de gasolina gratis. En este caso era Whitworth Nissan en Honolulu, Hawái, donde se vendió el coche nuevo. Incluso tienes aquí la etiqueta original de ventana y puedes ver el precio, $36.370. Con solo una opción adicional. Pagaste extra por la pintura Pearl Globe, este color negro metálico perlado, y el precio final, incluyendo destino, fue alrededor de $37.000 en 1991. Lo que se traduce en aproximadamente $76.000 en dinero actual. La próxima vez que quieras quejarte de que los precios de los coches están fuera de control, caros, recuerda que el nuevo Nissan Z tiene un precio de inicio de alrededor de $43.000. Este coche, con inflación, habría costado casi $80.000 en dinero de hoy. Nissan ha hecho un buen trabajo manteniendo los precios bastante razonables. También tienes, por supuesto, el manual del propietario. Lo ojeas, nada particularmente emocionante, aunque me gusta que tienes todo tipo de diagramas a lo largo del manual mostrando el Z, imágenes del coche, imágenes muy específicas de situaciones concretas que podrías encontrar con los controles, los asientos y el coche. Y luego tienes esto, que es la imagen de un tipo lavando un coche de los años 30. No sé por qué no pudieron hacer una imagen de alguien lavando un Z, así que tienes eso ahí en su lugar. Algo bastante peculiar. Última cosa a cubrir. ¿Qué terminó pasando con el coche? Bueno, como dije, salió en el 90, pero debido a varios factores económicos, tipo de cambio, el precio seguía subiendo. Nissan tuvo que aumentarlo considerablemente cada año para que el coche siguiera siendo relativamente rentable. Y eso significó cada vez menos compradores hasta el punto en que simplemente lo retiraron del mercado en Estados Unidos después del año 1996. Pero el Z32 300ZX continuó en Japón por mucho más tiempo, de hecho se vendió hasta el año 2000. En cuanto al Z en sí, no fue reemplazado inmediatamente. Hubo un largo periodo en el que todos pensamos que el Z iba a desaparecer para siempre, hasta 2003. Cuando Nissan lo resucitó con el 350Z. La X desapareció y por supuesto el Z ha continuado desde entonces de manera intermitente como adición de alto rendimiento en la línea de Nissan.
En este coche, el Z32, probablemente mi Nissan Z favorito de todos los tiempos, y nunca lo había revisado antes, no puedo esperar a conducirlo, así que vamos a ponernos al volante. Bien, conduciendo el Z32 300ZX Twin Turbo. Me acaban de poner un pulgar hacia arriba. Sí, porque es genial. Creo que este coche es súper genial. Nunca había hecho un vídeo con este coche y siempre quise hacerlo. La audiencia siempre ha querido que lo haga. Realmente quería esperar a un turbo, un ejemplar de fábrica, un coche realmente bonito, y eso es exactamente lo que es este. Y me alegra tanto haberlo hecho porque es un coche súper bonito. Voy a decir algunas cosas controversiales en este vídeo, así que allá vamos. Primero, todos estamos clamando por el Skyline de los 90, pero hay muchas cosas que este coche hace mejor que el Skyline. Creo que este coche es más deportivo. Al final, esos eran sedans de 4 puertas, coupés de 4 asientos, que se convertían en coches algo deportivos. Este fue un verdadero coche deportivo diseñado para ese propósito desde el día 1. La potencia y el rendimiento son bastante similares. La sensación del coche. He manejado muchos Skylines y tuve uno además, y solo por la sensación de manejar este coche puedes notar que es un coche deportivo enfocado. En cierto modo, el Skyline lo es, pero este era más como el atleta. Y me pregunto, y siempre me lo he preguntado, si el Skyline hubiera llegado a Estados Unidos, pero este no, ¿tendríamos el mismo amor y deseo por este coche que tenemos por el Skyline? Porque entonces, este habría sido el fruto prohibido. Hablemos de la conducción. Es una gran motorización. Para mí el coche no se siente pesado, se siente como un atleta, es bastante dinámico, el tren motriz es potente, subes en las revoluciones y responde, no sientes lag en el turbo, es suave y muy rápido. Es bastante rápido. Algunas cosas que realmente me sorprendieron. Número 1, la acción del cambio de marchas y el embrague es increíble, es fantástico. El cambio es firme y el embrague muy lineal. Realmente me ha quedado muy impresionado. También me sorprende lo rápido que responde la dirección. Para un coche que tiene ya 30 años, no esperaba que la dirección se sintiera tan precisa y que la parte trasera responda así, se mueve muy rápido. Y el chasis está bastante equilibrado, se siente plano, con un buen agarre en curvas, y obtienes potencia real prácticamente en todo el rango de revoluciones, así que puedes exprimirlo. Hay un poco de retención de revoluciones, los cambios a bajas revoluciones con sincronización de revoluciones son bastante fáciles gracias al embrague y al cambio tan bueno, pero no es un coche que acelere de manera ultra rápida. Eso es típico de coches de los 90, se solucionó en coches posteriores. Me sorprende cuánto músculo tiene en el rango bajo y medio. Estoy manejando y pienso, ¿realmente el Skyline es mejor? ¿Era realmente mucho mejor? El RB26 probablemente sea un motor mejor en suavidad y en posibilidad de modificación. Hay muchas cosas en el coche que son geniales y definitivamente se sienten más o menos en función con lo que ya sabía. Definitivamente se siente más atlético, más como un verdadero coche deportivo que los R32 y R33 Skylines, que también tenían gran sensación de manejo, para ser honestos. No puedo dejar de notar lo bueno que es el cambio, perfectamente marcado. Y además es un coche bonito, se conduce muy bien. Me está recordando que quiero un coche japonés de esta época. He querido un Supra Mark IV por mucho tiempo. Aunque me pregunto, manejando este coche hoy, ¿qué tiene el Supra Mark IV que este no tenga? Hay algunos beneficios del Supra, eso sí. Diré que el 2JZ es un motor difícil de superar en términos de tunabilidad, suavidad, entrega de potencia, y fue un motor realmente fuerte y excelente. También creo que el Supra se ve un poco mejor que este. Aparte de eso, me pregunto si este hubiera sido el coche de aquella película. ¿El 300ZX habría recibido menos amor solo porque no alcanzó ciertas alturas culturales? Honestamente creo que se conduce tan bien como otros grandes coches japoneses de los 90 y ciertamente un paso arriba del 3000 GT. Es un poco más pesado, menos atlético y obviamente arriba del SVX. Me encanta el Mazda RX-7. Creo que ese coche es increíblemente dinámico, probablemente tenga la mejor conducción de todos, excepto el NSX, que tenía la ventaja de ser el mid-engine. Pero creo que este está a la par con el Supra. Me sorprende lo bueno que es el tren motriz, lo bueno que es el cambio y el embrague, lo bueno que es el chasis, y es que es genial, está muy completo. No es común que maneje un coche y esté mucho más emocionado que cuando me subo, pero ese es el caso aquí.
Es un gran coche, un coche excelente, muy divertido, un verdadero coche deportivo para conducir. Se siente como cuando te subes y sientes que sabes lo que estás haciendo. Y no tiene esa sensación de coche grande y pesado, con esa reputación que creo que se le ha impuesto, al menos en esta versión manual Twin Turbo. Y así, desde el Z32 Nissan 300ZX Twin Turbo. He revisado todos los demás coches deportivos japoneses especiales de los 90 y ahora finalmente completo el conjunto con este. ¿Y qué coche para hacerlo? Este es un ejemplo fantástico de un coche fantástico. Estoy realmente impresionado por lo divertido y emocionante que es conducirlo. Me encantó. Y puedes comprar este en Cars and Beats. De todos modos, ahora es el momento de darle al 300ZX una puntuación. Y la puntuación es de 53 de 100. Algunas cosas a notar. Una es que el FDRX7 todavía tiene la mejor puntuación de fin de semana, porque simplemente se conduce increíble y se ve increíble. El 300ZX se defiende, empatando con el famoso R33 Nissan Skyline GTR en las puntuaciones de fin de semana. De hecho, el GTR tiene una ventaja de un punto solo en el factor cool, donde es indudablemente más alto que el 300ZX. Aunque creo que realmente el 300ZX es mejor de conducir, más atractivo y más divertido en general. El Z no puede destronar al rey de la colina, el Toyota Supra. El Supra se ve mejor, es más rápido, el 2JZ es más confiable y más tuneable, y los asientos traseros agregan algo de practicidad. Pero bueno, lo diré. De hecho, creo que el Nissan es un poco más emocionante de conducir que el Supra, sacrilegio tal vez, pero me sorprendió cuánto me encantó el Z32 300ZX.